Buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes la apertura de las jornadas propiamente dicho. A continuación, Lucía Pestana, Secretaria de Educación y Cultura de la Unión Latinoamericana de Ciegos, nos va a introducir en la temática sobre el modelo inclusivo en el ámbito formal. Lucía es licenciada en Educación con especialización en Diseño y Gestión de Proyectos Educativos y tiene una maestría en Educación Superior. Actualmente trabaja en Venezuela en el Ministerio para la Educación Superior. Tiene una vasta experiencia en todo lo que tiene que ver con la temática, tanto en conferencias como en el desarrollo de proyectos educativos en Venezuela y en América Latina. Lucía. Buenos días. Muchísimas gracias a los organizadores de la actividad, la Red Mate, a la UNCU y a todos quienes hacen posible que se haga realidad un año más estas jornadas de formación en una temática que, como ya han dicho, es de gran importancia para lograr la equiparación de oportunidades, la participación autónoma de las personas con discapacidad en el ámbito educativo. Hoy nos reúne la necesidad de seguir profundizando en un tema que es de gran trascendencia, como lo decía, la educación inclusiva. Como un ámbito de actuación en los cuales deben existir convergencia de múltiples factores que hagan posible que esto se haga realidad. O sea, es un concepto, es un modelo, digamos que teórico, en el cual necesita definitivamente que existan la voluntad, la disposición de los diferentes actores para que eso se pueda materializar. Especialmente porque se trata de un derecho humano, la educación, un derecho irrenunciable de todas y de todos, y en este caso de poblaciones vulnerables, personas con discapacidad y personas con discapacidad visual en particular. Por eso el propósito de esta ponencia es revisar la educación inclusiva como un modelo educativo que surge para dar respuestas a la diversidad de grupos e individuos. O sea, las respuestas a ese conjunto de grupos que somos diferentes y que no son solo personas con discapacidad, sino que allí estamos incluidos quienes tienen y no tienen discapacidad, quienes pertenecen o no pertenecen a un grupo indígena, a una población perteneciente a pobreza extrema, a quienes constituyen poblaciones vulnerables. El planteamiento de la educación inclusiva tiene un enfoque que surge desde la Declaración de los Derechos Humanos. Pareciera que es un tema de la modernidad, sin embargo, el enfoque, lo que se busca a través de la educación inclusiva, quedó expresado ya en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 y expresado en las diferentes convenciones de las Naciones Unidas que terminaron en las normas uniformes sobre la igualdad y equiparación de oportunidades a las personas con discapacidad y en la Declaración de Salamanca en 1994. En donde se busca que los estados deben garantizar que la educación de las personas con discapacidad formen parte integrante del sistema educativo, observando con agrado una mayor participación de gobiernos, grupos de apoyo, grupos comunitarios, de padres, especialmente de las organizaciones de personas con discapacidad. Quienes deben tener un gran esfuerzo por mejorar el acceso a la enseñanza de la mayoría de las personas, la denominaban así en la Declaración de Salamanca, necesidades especiales que aún siguen al margen. Solo que en la Declaración de Salamanca se hablaba de las necesidades educativas especiales y no solo se hacía referencia a quienes tienen discapacidad. Y eso es importante porque de allí comenzamos ya a abordar la participación de las personas con discapacidad en las escuelas comunes.
El llamado a construir o aplicar modelos basados en la educación inclusiva está expresado en los diferentes instrumentos normativos de muchos de los países de América Latina y está ampliamente descrita en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la ONU 2006, en su artículo 24, numeral 1. Convención que ha sido suscrita por 18 países de América Latina y que ya tiene un camino en el cual todos debemos ir en la búsqueda de materializar lo que allí está expuesto. En este artículo se hace referencia a que los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación, con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades. Y por eso los Estados partes asegurarán un sistema educativo inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de toda la vida. Es decir, que ya desde la Declaración de Salamanca, Declaración, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, queda claro que es el derecho a la educación en todos los niveles y a lo largo de toda la vida, que no es un favor, que no es una concesión, sino que es un derecho irrenunciable. En el caso marco jurídico uruguayo, tenemos la Ley General de Educación, número 18.437, en su artículo 8, que es relativo a la diversidad y a la inclusión educativa. O sea, que también está expresado en documento con carácter nacional que ya comienza a fijar pautas acerca del modelo que debemos ir trabajando para lograr la inclusión. En esta ley se dice entonces que el Estado asegurará los derechos de aquellos colectivos minoritarios y en especial situación de vulnerabilidad, con el fin de asegurar la igualdad de oportunidades en el pleno ejercicio del derecho a la educación y su efectiva inclusión social. O sea, que no dejamos de hacer referencia al derecho, a la educación como un derecho y la búsqueda de la inclusión social. Dice también que para ello, para que esto sea efectivo, la educación, las personas, las propuestas educativas deben responder a las capacidades diferentes y a las características individuales de los educandos y para que estos puedan alcanzar el desarrollo de sus potencialidades. Por tanto, reconoce que indistintamente de las diferencias, de las características, hay capacidades, hay potencialidades y que ese enfoque debe ir hacia allá, hacia reconocer esas capacidades y esas potencialidades y a potenciarlas. En estos instrumentos se reconoce el derecho a la educación de todos los ciudadanos y se plantea que es la educación inclusiva un camino para dar respuestas a las poblaciones vulnerables, indicando también la necesidad de reconocer y respetar las características individuales para fomentar el desarrollo de las potencialidades, lo que decíamos. O sea, de acuerdo a lo que plantea desde la Declaración de los Derechos Humanos, la Convención, la Declaración de Salamanca, la Convención, y lo vemos ahora en la Ley General de Educación, entonces es la educación inclusiva, ese modelo que busca, que pretende, que plantea la respuesta para los diferentes grupos. En este caso nos ocupa las personas con discapacidad y con discapacidad visual en particular. Pero esto queda expresado y la inclusión, sobre todo, no busca solo atender a una persona en particular, a un colectivo en particular, sino a todos respondiendo a cada una de estas personas, a cada una de estas necesidades, colectivos, potencialidades, etc. A partir de estas afirmaciones, el ejercicio pleno del derecho a la educación se corresponde con la demanda de un nuevo enfoque que implica el reconocimiento de los sujetos como iguales. Siempre ha sido un debate porque nos preguntan, ajá, ¿todos somos iguales? Y regularmente decimos, claro, sí, todos somos iguales, pero somos iguales por los derechos,
pero en concreto somos absolutamente distintos. Distintos por las diferencias que tenemos en cuanto a lo biológico, la edad, color de piel, sexo, etcétera. Diferentes en lo psicológico, en la inteligencia, en el comportamiento, en la autoestima. En lo sociocultural, la nacionalidad, la religión, la clase social, la opción sexual, la etnicidad, la lengua. Diferencias estas que cobran valor de acuerdo a la construcción social. ¿Cómo asumimos cada una de estas diferencias? ¿Cómo la percibimos desde cada una de nuestras individualidades con respecto al otro que es diferente? Que esto es, por supuesto, lo que influye en cómo concebimos esas diferencias. Y que estas cobran valor, lo decía, de acuerdo a los prejuicios, las creencias, las referencias históricas y culturales que tengamos acerca de las diferencias. En cuanto a la raza, el color, la forma de pensar, de vestir. Siempre vemos a aquel que se viste bien o que se viste mal o que es más alto o bueno, en la discapacidad en particular, si es ciego. Incluso hasta la forma como nos expresamos, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Eso viene asociado a unas creencias, valores, y que las vamos adecuando incluso muchas veces a nuestros mismos discursos. En este marco, nos dice Sánchez, estar al servicio de la diversidad significa respetarla, aceptarla y orquestar unos modos de funcionamiento curricular y organizativos que permitan el desarrollo de cada individuo, que sean cuales fuesen esas características físicas y sociológicas, culturales, etcétera. La diversidad incluye también, por supuesto, a las personas con discapacidad. Es una forma más de ser diferentes, es una expresión de la diversidad misma. Justo ahora hay un gran debate en algunos países en donde se sustituye el término discapacidad por diversidad. Y es cuando comenzamos a dar cuenta que no estamos abordando en profundidad la temática, porque la discapacidad es eso, una forma más de ser diferentes. Lo cual hace que esto cobre un nuevo valor, un sentido humano que visibiliza las diferencias, no las debe esconder, las debe hacer visible. María Borzani hace referencia incluso y dice que el significado de la discapacidad se vincula con el respeto por el otro y su derecho a ser diferente, lo cual no significa negar las dificultades, sino reconocerlas. Es que ahora es la inclusión, todos somos iguales, ese tema de que todos somos iguales y que las medidas que se tienen que adoptar son para todo el mundo. Y entonces escondemos las diferencias y al esconder las diferencias escondemos las dificultades. Y no, son ciertas, las dificultades están. No se trata tampoco de suponer que todos somos iguales ni de borrar las diferencias, lo que decíamos, sino considerar la discapacidad como una condición de un individuo o grupos. O sea, eso es importante que lo tengamos en cuenta porque a veces en esos discursos donde todos somos iguales terminamos invisibilizando las diferencias. La educación inclusiva, como modelo, constituye un proceso inacabado que requiere seguir siendo estudiado y en análisis. ¿Por qué? Porque muchas veces bajo ese concepto de la educación inclusiva terminamos replicando prácticas que no se corresponden con ese modelo. El año pasado, en las terceras jornadas, estuvimos acá e hicimos una gran revisión acerca de las diferencias que hay entre integración e inclusión. Yo decía cuando escribía la ponencia, ¿qué ha cambiado desde entonces? Y es que seguimos identificando esas grandes diferencias entre esos dos modelos. Pero en la práctica corresponde seguir también trabajando para poder ir evaluando cuáles son nuestras prácticas diarias desde nuestros diferentes ámbitos de actuación para ver si nos estamos ajustando a lo que promueven estos diferentes instrumentos jurídicos que ya
mencionamos, y nuestras prácticas, incluso nuestras formas de pensar y de percibir al otro, al que es diferente. Y esta confusión entre la integración y la inclusión sucede porque semánticamente tienen concepciones parecidas, objetos parecidos, y es buscar la inserción. Sin embargo, son dos filosofías distintas. Digamos que por esta razón es importante establecer las diferencias entre la integración y la inclusión, entre estos modelos, para poder revisar qué es lo que estamos haciendo, sin atrevernos a aseverar que uno es malo u otro es bueno, de que un modelo, digamos que viene a ser identificado como eso, como lo mejor o lo peor, sino que es importante que podamos partir del hecho de que estamos claros bajo cuál es el enfoque que conducimos nuestras acciones en la práctica diaria como docentes, como directivos, como familias, como miembros de la comunidad. Ana Mabel Moriñas nos presenta una diferenciación entre lo que es la integración y la inclusión, y lo hace a través de algunos criterios. El marco de referencia en la integración se basa en la normalización, ese concepto de normalización que todos manejamos desde el concepto de la integración. Mientras que en la educación inclusiva el enfoque es de derechos humanos. Nuestra referencia es todos tenemos los mismos derechos. El objeto, mientras que para la integración el objeto es la educación especial, hay que segregar, hay que poner, digamos que a un lado, y reconocer que hay personas que son y poseen necesidades especiales, mientras que para la educación inclusiva es la educación en general. Todos tenemos derecho a estar en un espacio común. El alcance en la integración son las necesidades educativas especiales de los alumnos, mientras que en la educación inclusiva son todos los alumnos. El principio como criterio, mientras que para la educación integradora es la igualdad, y allí es donde comienza quizás a invisibilizarse un poco. Para la educación inclusiva es la equidad, porque si reconocemos que somos diferentes, si reconocemos que hay dificultades y que hay que dar respuestas a todos, entonces tenemos que apuntar hacia la equidad, que no es sinónimo de igualdad. ¿Cuál es el foco? Mientras que para la educación integradora se centra en los alumnos, para la educación inclusiva el foco es el trabajo del centro y la comunidad que lo rodea. Digamos que van marcándose estas grandes diferencias. Con respecto a los servicios en la educación, en la perspectiva integradora, es un currículo de integración. Para la educación inclusiva, hablamos de la inclusión total. No solo es el currículo, es en todos los ámbitos. La respuesta que se busca, mientras que la perspectiva integradora busca diferenciación curricular, pensamos en un currículo distinto que se asemeje a alumnos con necesidades educativas especiales. Para la inclusión, el currículo es común, es para todos. En cuanto al desarrollo, apoyos y recursos requerimos para poder lograrlo, mientras que en la educación inclusiva, la organización escolar, o sea, no nos quedamos solamente en apoyos específicos para momentos y alumnos especiales específicamente, sino que avanzamos y pensamos en que lo que debemos hacer es que haya esa convergencia, esa coherencia, cohesión de los diferentes entes que están dentro de la institución y lograr eso, la organización escolar. Con respecto a los profesionales que participan allí, para la perspectiva integradora, profesionales de apoyo solamente son los que están, digamos que, dispuestos para eso, mientras que la perspectiva inclusiva es el desarrollo profesional, o sea, que es una temática en la cual todos los profesionales tenemos que involucrarnos para ir trabajando en función de ese modelo. La finalidad desde la perspectiva integradora es mejorar al alumno con necesidades educativas especiales. En la educación inclusiva son a todos los alumnos
los profesionales, el centro, la comunidad. El impacto es, desde la perspectiva integradora, es la integración como cambio, como innovación. Y para la educación inclusiva es la reforma educativa, o sea, es profundo el cambio. Eso pareciera muy sencillo, sin embargo, sabemos que a veces identificar incluso estas diferencias cuando estamos en la práctica y nos conseguimos dentro del aula un chico con discapacidad visual, no sabemos qué hacer y pensamos, si a mí no me formaron para ello, ¿cómo yo hago? Aquí, si dicen que todos somos iguales, pues debo tratarlo igual. Pero cuando tengo que enfrentar el momento de la evaluación o de prácticas, evaluación, entonces cuando comienza el conflicto y comienzo a identificarme, ¿será que sí es cierto que todos tenemos que saberlo hacer? Y parte también de cómo yo estoy visualizando a este chico dentro del aula. Una vez que ya hemos, digamos, que identificado algunas de las características que diferencian ambos modelos, es importante comenzar a identificar cuáles son esos elementos que permiten identificar y orientar la búsqueda, la materialización de la inclusión para poder avanzar en esta transformación. Me voy a basar en un documento, en un material diseñado por el Ministerio de Educación de España, en donde diferentes autores comienzan a trabajar en las diferentes dimensiones que son necesarias que se cumplan para poder llegar y avanzar con el modelo de la educación inclusiva. Lo primero que se hace referencia es a la cultura como una dimensión compleja que abarca prácticamente todo lo que orienta la actuación educativa y la cual ofrece elementos que facilitan o dificultan la inclusión educativa. Existe una relación sistémica entre la cultura, las políticas y las prácticas de las escuelas. Eso es importante porque vamos a ver esa relación que existe entre lo que pensamos, lo que nuestras creencias, nuestros valores, con lo que está establecido en las políticas, ya lo vimos en los diferentes instrumentos normativos, y cómo eso se materializa en nuestras prácticas. Una cultura inclusiva es aquella en la cual se otorga valor y respeto por la diferencia, un compromiso de ofrecer a todos los estudiantes el acceso a las oportunidades del aprendizaje, la valoración, las actitudes favorables de aceptación por parte de todos, de los docentes, el compromiso por ofrecer oportunidades educativas a todos los estudiantes. Esta valoración y este respeto está presente en igual modo en los padres, la comunidad, los estudiantes. Es donde absolutamente todos tenemos competencias. No es que a mí no me formaron para ello, es que yo también tengo que formarme para ello, es que yo también tengo que involucrarme. Eso es una educación inclusiva, donde reconocemos que yo también tengo la responsabilidad, el compromiso, y en donde yo tengo que llamar a quienes están involucrados con esta persona, con estos colectivos, para que se involucren en este proceso. La cultura constituye la plataforma sobre la cual se confabulan, se orientan las políticas educativas, de acuerdo con las concepciones, valores y creencias que se tengan sobre la persona, sus diferencias y sus capacidades. Hacíamos también el año pasado una gran reflexión acerca de las diferentes concepciones sobre la discapacidad. Un modelo médico en donde la persona con discapacidad requiere estar en un espacio aislado, donde es concebido como, la discapacidad es concebida como una enfermedad, y un modelo social en donde la discapacidad es solo el resultado de la interacción del medio con respecto a la persona, y en donde el trabajo está en eliminar permanentemente las barreras sociales para que las discapacidades disminuyan. De acuerdo a esa concepción que tengamos, entonces la práctica educativa va a ser distinta, y lo vemos acá incluso en lo cultural. Si a mí desde pequeñito me enseñaron en la casa que una persona ciega no puede hacer nada, pues no puede hacer nada. Y eso viene incluso desde las familias. O cuando a la inversa, para que mi hijo sea alguien,
tiene que haber ido a la escuela, tiene que tener un título universitario, pero resulta que el chico tiene discapacidad intelectual. Entonces, incluso desde el ámbito de la familia, esto es trascendental. De acuerdo a las concepciones que se tengan, por allí va a ir orientándose las acciones. En las escuelas en las que predomina una cultura inclusiva, las prácticas educativas reconocen la diversidad de sus estudiantes y prefieren pedagogías constructivistas, enfoques centrados en el niño, como parte del desarrollo pedagógico para promover la participación de los estudiantes. Reconociendo entonces la vinculación que hay entre la cultura, las políticas y las prácticas, se plantean algunas dimensiones un poco para poder identificar cómo si hay cohesión entre estas variables. Una tiene que ver con la adaptación a las nuevas circunstancias. Importante porque no es frecuente y no es sencillo poder adaptarnos a estas circunstancias cuando llegamos a un aula y nos conseguimos que ahora no solamente tengo a chicos de algún grupo indígena, sino que también tengo a chicos con discapacidad, pero además que tengo a chicos con discapacidad, hay diversidad dentro de la discapacidad, y entonces es chicos sordos, chicos ciegos, chicos con discapacidades de movilidad. Entonces es difícil. La vinculación con la comunidad, entendida como el grado de participación entre padres profesionales y externos al centro educativo. La colaboración, entendida como las relaciones de apoyo entre profesores para dar respuestas a los diferentes problemas, conflictos que seguramente surgen y deben surgir en el ámbito escolar. La posibilidad entonces de que haya un trabajo con la comunidad y con las diferentes personas que involucran y que tienen que participar para que en efecto exista la materialización de lo que se promueve desde una cultura inclusiva. En este sentido, se orienta el accionar bajo el modelo de la educación inclusiva, se sustenta en las decisiones y en la valoración de la diversidad, la participación de todos los integrantes de la comunidad. ¿Esto hasta dónde debe trascender? Las decisiones en la planificación, en la coordinación, en la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. O sea, no debe quedarse solamente en el discurso de que aquí hay inclusión, sino que cuando esto llega a la toma de decisiones, desde la planificación, la coordinación, la diseño de estrategias de enseñanza-aprendizaje, es donde tenemos que comenzar a materializar, a impregnar, a ser transversales en la ejecución de esas acciones orientadas por ese enfoque del respeto. Estas escuelas deben diseñar programas educativos apropiados que respondan a las capacidades, potencialidades y diferencias de los estudiantes. Estos centros tienen que planificar, ya lo decíamos, tanto en sus estructuras, en la coordinación, en las directivas, en el currículo. O sea, tiene que haber una gran injerencia desde el que planifica la política hasta el que la ejecuta en sus prácticas diarias. Hemos visto a lo largo digamos que de esta breve recorrido acerca de lo que es esa interacción, vinculación en las dimensiones entre la que es la cultura, las políticas y la práctica, que en concreto es necesario un trabajo de reflexión profunda desde lo que percibimos a lo que ejecutamos diariamente desde nuestros ámbitos, trascender desde lo que tenemos como modelo hacia dónde queremos ir, sobre todo porque quienes están detrás de todos estos postulados teóricos son personas que tienen los mismos derechos
y que lo decíamos al principio, se caracterizan por ser diferentes y se igualan por sus derechos. En los diferentes países de América Latina, por ejemplo, el debate se viene dando, sé que en el mundo, pero en América Latina en particular se viene dando. Los instrumentos jurídicos lo vienen expresando, sin embargo no podemos hablar aún de un país en el cual se ha hecho realidad la aplicación de lo que implica un modelo de educación inclusiva. Pero sí podemos hacer referencia a prácticas inclusivas que vienen dando resultados y que vienen respondiendo a los diferentes colectivos y poblaciones vulnerables. Entonces, corresponde entonces que nosotros podamos seguir evaluando, profundizando en el conocimiento de las implicaciones, porque no debe quedarse solamente en cómo lo veo o si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, sino que el debate se está dando y se está dando en todo el mundo y estamos viendo que surgen cada día nuevas formas de hacer el trabajo vinculado con las personas con discapacidad y que esas nuevas formas de hacerlo tienen que ver con este enfoque, la educación inclusiva. Y podemos quizás ir adaptándolo, transformando la realidad, pero ir buscando cada día que la educación inclusiva sea el camino para responder a cada una de las diferencias de las personas. Y hago referencia a las diferencias de las personas porque no es el camino invisibilizarlas. No, el camino es identificarlas, reconocerlas, valorarlas y a partir de allí, entonces sí pensar en todos, pero no al revés. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuación a abrir un espacio de preguntas para Lucía acerca de la ponencia. Si alguien tiene alguna consulta sobre tanto los aspectos que tienen que ver con esta diferenciación entre educación inclusiva o las prácticas de educación integrada o de integración educativa. Si alguien tiene alguna pregunta, levante la mano que les van a acercar el micrófono para hacer la consulta. Lucía, buen día. Mi nombre es Lida y estoy por primera vez en una jornada. Tengo una alumna con total ceguera en un colegio, en primer año. A los 3 años tuvo un tumorcito y ahora está casi por tener una operación, una nueva evaluación. Y mi pregunta es que estuve sacando apuntes. Al principio no sabía que tú estabas ciega, después te reconocí por el braille. Yo pensé que me estabas mirando a mí al principio y dije, bueno, me vine maquillada y me observa mucho. Entonces, sabés que me llamó la atención porque en tu discurso dijiste que hay, que la inclusión en Latinoamérica y nombraste muchas veces al indígena. Uh-huh. Entonces la pregunta mía, porque aquí en Uruguay, yo doy idioma español, no te dije la asignatura. No tenemos una gran población indígena, o sea, no hay una desigualdad en la población indígena, pero sí tenemos al negro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ve en Latinoamérica, desde tu punto de vista, cómo se ve esa inclusión al negro y sobre todo en Haití, que tengo ahora gente trabajando en una comunidad cristiana? ¿Y cómo se ve esa inclusión para el negro y todavía ciego, como el caso de, ¿te acordás el gran cantante de Georgia, In My Man? Ray Charles, ¿sí? Bueno, esa es mi pregunta. Un abrazo grande, después te lo doy. Ok. Bueno, la búsqueda de estas nuevas formas de hacer y de garantizar eso que decías al principio, la educación para todos y desde el ejercicio pleno de alcanzar a la educación, viene dado porque justamente sí habían escenarios concretos de discriminación y discriminación racial. A veces pensamos que no, pero en el mismo momento en el que estas comunidades, incluso de comunidades indígenas o de afrodescendientes, donde hay mayores
digamos que niveles de pobreza, hay, por supuesto, menos acceso a la educación. Entonces, estos llamados a un modelo inclusivo también, y por eso que los nombraba mucho, porque cuando pensamos en discapacidad, a veces en la inclusión pensamos en discapacidad si estamos del lado del trabajo con las personas con discapacidad. Pero si hay grupos indígenas, pensamos solo en los indígenas. Y la verdad es que el enfoque busca abordar las diferencias de todos, porque allí es donde se potencia la actividad dentro del aula, de la actividad dentro de la comunidad. Entonces, también porque las necesidades que tiene una comunidad indígena, si en ella no hay una persona con discapacidad, es distinta a las necesidades que tiene una persona con discapacidad. Y la negociación que hay que alcanzar y el análisis que hay que hacer es qué pasa cuando las necesidades dentro del mismo aula son absolutamente todas distintas. Entre quienes vienen de una comunidad aislada, quienes tienen una discapacidad, quien es negro, quien tiene baja talla o es obeso, y que no todas tienen que ver con un nivel de funcionamiento distinto en términos físicos, sino de comportamiento, de cultura. Y en algunos países sí se viene dando este esfuerzo por reconocer que existe discriminación. Yo creo que lo primero que hemos hecho es identificar, asumir, porque pareciera ser que no hubiese eso que llamamos racismo, pero sí lo hay. Si vemos las estadísticas, quizás la cosa ha avanzado, pero todavía existe grandes diferencias. Este es un gran debate porque, digamos que los procesos arrancan así. Queda expresado en lo teórico, pero después llevarlo a la práctica implica todo un esfuerzo. Y creo que para eso son estas jornadas en donde podamos establecer estos debates para poder ir orientando nuestras actuaciones diarias. Seguimos con otra pregunta acá. Hola, buen día. Lucía, soy Victoria de Tacuarembó, mi cargo es de POP y allí hay un alumno con estrabismo dual. Él solo puede ver hacia el frente, los que tienen al costado no. Y como POP en realidad estoy acá. Pero me interesó la diferencia que tú hiciste entre inclusiva, educación inclusiva e integradora. Yo lo que quiero saber, porque después tengo que reproducir esto que tú dijiste y lo que vayan a decir otros, si estaría a nuestro alcance algún esquema entre la diferencia que se nos pueda mandar a los correos electrónicos nuestros o qué contacto, porque quisiera ser lo más fiel posible a lo que tú dijiste, porque no está claro en muchos docentes la diferencia que hay en inclusiva e integradora. Eso no hay. Y es como tú dices, la diferenciación va mucho más allá de los ciegos de poca visión. Correcto. ¿Ah? Bueno, muchas gracias. Bien. Sí, podemos después hacer llegar a través de la Red Mate, digamos que alguna bibliografía para que puedan hacer las consultas y el resumen del trabajo que les presenté, para que lo puedan contar y puedan analizar. Yo creo que es importante porque sí, no es sencillo a veces entender la diferencia. Incluso pasa en la cotidianidad, dice, políticas inclusivas que sean suficientemente integradoras, por ejemplo, o maestros integradores en las escuelas inclusivas. Y ojo, no estoy diciendo que una cosa sea mala o sea buena, sino que ahí es donde nosotros comenzamos a identificar que no hay conceptualmente claridad. Y si en los conceptuales no hay, pues en la práctica incurrimos quizás en algunas confusiones que, bueno, las sustentamos, lo decía Borsani, bajo el paraguas de la educación inclusiva y justificamos nuestras acciones. Entonces, sí hay una marcada diferencia en lo filosófico. Fíjense que cuando hacíamos referencia a uno de los criterios, la integración